Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre Carronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que está a punto de terminar en más o menos 15 días, en que habrá elecciones en Ecuador el 7 de febrero y que si gana Arauz en la primera ronda, habremos puesto punto final a este terrible periodo de 4 años con Lenín Moreno y la pandemia, que es la noche neoliberal más oscura que ha vivido Ecuador en toda su historia, y que estamos a punto de ponerle fin. Pero si eso no sucediese y llegase a ser a una segunda ronda, existe la seria posibilidad de que todos, Guillermo Lasso, Yacu Pérez, todos los candidatos puedan unirse para hacerle fuerza y contrapeso a Andrés Arauz y de esa manera continuar en la negra noche neoliberal que estamos viviendo. ¿Cuáles son los factores económicos que determinan la gran posibilidad de Andrés Arauz de ganar las elecciones en una sola vuelta el próximo 7 de febrero? Los factores económicos, a todos nos consta, son primero el desempleo. Este desempleo es desempleo público y desempleo privado. El desempleo público tiene el gran problema de haber sido un desempleo generado por la política de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional, con el cual muchos de los candidatos a la presidencia están sumisos y de acuerdo. El Fondo Monetario Internacional decidió que debía reducirse el tamaño del Estado desde el año 2017, y para eso se tenía que despedir a 70.000, se alcanzaron a despedir, empleados públicos, y a todos los demás que se podía, quedando muchos por despedirse, sino que llegó la pandemia y muchos médicos no fueron, pero 3.680 médicos fueron despedidos antes de la pandemia, y más de 6.500 trabajadores de la salud adicionalmente, ¿no? Eran auxiliares, enfermeras y demás personal necesario, desde el personal de limpieza, fueron despedidos de los hospitales. ¿Y esto qué es lo que generó? Cuando se creó la ola de despidos, inmediatamente se produjo una ola de pánico de parte de la población. Toda la población se vio amenazada por la ola de despidos, y en lugar de comprar, comenzó a ahorrar dinero. En ese momento el dinero fue a parar en la banca, que llegó a ganar en el año 2019 más de 350 millones y en el 2020 220 millones de dólares. Entonces, ese dinero que ellos habían logrado captar a través de la ola de pánico laboral significó que dejara de circular dinero por las calles, que la gente dejara de comprar, que la gente no pudiera vender, que comenzara a haber un deterioro del mercado, porque cuando cae la demanda, comienza lo que se llama el fenómeno de la deflación. Es un fenómeno más peligroso que la inflación, pero Ecuador estuvo viviendo eso, y los economistas como Alberto Acosta y otros sabios de la Flaxo ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba pasando, y todavía seguían diciendo que lo que tenía que seguir es reduciéndose el tamaño del Estado, cuando lo correcto era crear un Estado que sea empleador e inversionista, es decir, que haga lo mismo que hizo Delano Roosevelt después de la depresión, para salir de la depresión en Estados Unidos, y lo que hizo Estados Unidos después de la guerra con el Plan Marshall, que es el Estado inversionista, el Estado que llega y le dice a la gente: vamos a sembrar árboles,
vamos a construir represas, vamos a construir carreteras, lo mismo que hizo Rafael Correa. No es una fórmula de Rafael Correa, esa fue la fórmula de Delano Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la depresión. Pero esto se dijo que no, y Delano Roosevelt, cuando se decidió a cortar y reducir el tamaño del Estado, produjo una situación igual a la que produjo Lenín Moreno. Produjo justamente, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó la depresión de Delano Roosevelt. Para los que no saben historia, entonces la gente que estudia economía y que sabe de economía, pero que no es dogmática, porque el problema de la economía y de los economistas que manejan la economía de Ecuador es que son políticos, no son científicos. Entonces, no le dan valor a la historia, lo que le dan valor es al momento. Y todos, en su mayoría, han sido formados en universidades que forman recursos humanos para mantener a nuestros países en situación de dependencia, sea como patio trasero de los Estados Unidos o sea como ex colonia de los imperios europeos. Del desempleo pues público vino el desempleo privado. Cuando llega la pandemia no hay quien compre. ¿Por qué? Porque la gente está metida en su casa, y cuando no hay quien compre, la gente no hay que vender, se produce mayor deflación y entramos a la crisis que estamos viviendo ahora. Ese momento se produce una quiebra privada y el Estado no tiene capacidad de apoyo económico. Lenín Moreno no manejó bien la economía del Ecuador. Cogió y repartió todos los recursos, desde los cargos públicos, las minas, los petróleos, los cadets de discapacitados, los hospitales, las universidades, las escuelas, todo, hizo de todo un botín. Y cuando tenía necesidad de tener recursos económicos para financiar que las personas estén en su casa y no tengan que salir a la calle para buscar comida, y de esa manera se cumpla bien una cuarentena, no tenía recursos económicos, no tenía cómo darle a la gente la canasta básica de alimentos para que se mantenga en su casa, y en consecuencia la población especialmente más pobre se vio obligada a salir, y el momento que salió la población a las calles se convirtió en vector transmisor y propagó la enfermedad y produjo la catástrofe que estamos viviendo, que ha producido más muertos que ninguna guerra en la historia. No sabemos cuántas produjo la gripe española, porque de eso no se tiene información precisa, pero de las guerras y situaciones críticas que hemos vivido en Ecuador, incluidos terremotos, este es el momento en el que hemos tenido más muertos, de los cuales el gobierno, además, como ya analizaremos, tuvo el problema de que no pudo llegar no brindó apoyo económico a la población, y lo que hizo es, durante 3 meses, darle un crédito por los servicios de agua y luz. Pero estos, a su vez, fueron después sobrefacturados y se los está cobrando ahora a la población con sobrefacturación. Es decir, se dio el crédito para fraguar el robo. Y entonces el gobierno y los municipios del Ecuador, con el pretexto de que no podían ir a contar los medidores, hicieron un cálculo al ojo y luego la enredaron todas las reclamaciones con el internet. No, vaya y vea, saque su factura de internet, vea si usted... Total, le robaron al pueblo y le están robando al pueblo ecuatoriano por el pago de la electricidad y del agua en plena pandemia, cuando no tiene recursos. Y todavía más sigue
el problema de que la población no puede pagar el agua, tiene que endeudarse y a su vez viene toda una ola, una bola de nieve de endeudamiento con la educación, con el almacén, con el crédito, con los impuestos, con la matrícula del automóvil, con todo, todo, todo. El Estado de Lenín Moreno, junto con la banca de Guillermo Lazo y los banqueros, se convirtieron en enemigos explotadores del pueblo, y en ellos están involucrados todos los ricachones del país, que a ellos no les ha tocado porque este gobierno les condonó una deuda por 4.500 millones de dólares y endeudó al país solamente durante la pandemia en más de 6.000 millones de dólares. Como no hubo eso, la gente no tiene cómo pagar el arrendamiento, hubo desahucios, no hay, tuvo que retornar a sus lugares de origen. Hay problemas de alimentación, hay problemas de desnutrición ya en el Ecuador, consecuencia de este mal manejo económico. Como hemos visto, faltan las medicinas, se han encarecido las medicinas, se ha encarecido la atención médica, no hay oxígeno, hay problemas del transporte de pacientes, el sistema de ambulancias fue insuficiente, fue malo, finalmente no funcionó todo lo que dijo Rafael Correa, ni los hospitales, ni las ambulancias, ni el sistema de médicos, no, todo fue desmantelado, destruido, repartido. Y finalmente la comunicación por internet, por radio, por televisión, se volvió necesaria la internet, vital, pero impagable porque la gente no tiene dinero. Y finalmente, a través de estos medios, se produjo una manipulación de la población en todos los aspectos. Primero se le mintió, luego se le exageró, luego se le amenazó, luego se le intimidó. Oiga, y ahora hemos sido juguete de los medios de comunicación durante un año. Entre tanto, los privilegios, los amigos, los compravotos, los beneficiarios de los favores de este gobierno, que son todos los que son candidatos anticorreístas, todos ellos se beneficiaron y todos se encubrieron, todos se callaron la boca, nadie reclamó por los INA Papers, nadie realmente peleó ni derrocó al gobierno, más allá de las protestas de octubre, en las que hubo ya un agotamiento de la población que ya no podía pagar más por la gasolina y los combustibles, ni por la liberación y el intento de subir el IVA. Ya actualmente pues tenemos que los candidatos que pretenden ganar las elecciones son básicamente los candidatos explotadores de este país, que no les ha pasado nada. Los exportadores bananeros, a ellos no les ha pasado nada. Los exportadores de camarón y de pescado tampoco, a los extractores de minas de metales tampoco, a los explotadores de petróleo tampoco, y ellos son los candidatos. Y a los que hicieron negociados con este gobierno como Abdalá Bucaram y Sagnaï, el presidente, o los que viven en España y tienen aquí sus mansiones y vienen solamente a recorrer la hacienda cuando tienen vacaciones, cuando están aburridos allí en España, como Isidro Romero. Bueno, y encima de eso tenemos todos los que fueron parte de la componenda, la lista 35, Pachacútec, MPD, Unidad Popular, todos ellos fueron parte de esta catástrofe económica. Y ahora todos quieren eliminar los impuestos, que es lo más importante, permitir el saqueo del país, es decir, que se vean y se lleven todo, y no paguen los capitales, la salida de capitales, que es como decir, vea, usted ganó, tiene que pagar un impuesto, no puede sacar el dinero de aquí sin pagar los impuestos por el dinero que ha ganado. Y vivimos en este momento una campaña de compra de votos en la que le regalan a usted cualquier cosita, desde una camiseta que ahora le hace falta o no, o una libra de comida, o les reparten hasta agua, porque no llega, para
comprarle su conciencia y su voto. Pero este agotamiento económico, que contrasta con lo que se vivió con la época de Rafael Correa, es justamente el factor que hace que la población vaya y vote por Andrés Arauz, porque tenemos conciencia de que este gobierno fue un muy mal gobierno que nos llevó a la pobreza. El otro le acusan de ser ladrón. Yacu Pérez sale diciendo, en vez de darle $1000 a la señora, a las mujeres, ¿por qué no devuelven la plata que se robaron? La sarcástica y estúpida forma de hacer chistes de la gente de la provincia de la Suay, el sarcasmo morlaco. Le tenía que salir al indígena Cañari. Y entonces no se da cuenta que no está diciendo la verdad, porque se dio el dinero en las obras, en las carreteras, en las hidroeléctricas, en los médicos, en los profesores, en las becas. Ahí vimos dónde fue a parar el dinero. En estos 4 años en que Pachacútec ha cogobernado junto con Creo este país, no hemos visto dónde diablos ha ido a parar. No hemos visto que haya becas, pero sí hemos visto que se han repartido y han condonado impuestos. Muchas gracias.